Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 4. Recordando el pasado. El barco había zarpado. Se alejaba lentamente dejando atrás el puerto y a la maravillosa figura imponente de la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos principales en la ciudad de New York. Se alejaban llevando la esperanza en su corazón de encontrar viva a la mujer que tanto les quitaba el sueño. Con diferentes cariños los dos hombres anhelaban que el final de su travesía por el continente europeo tuviera resultados positivos. Aún no sabían con qué se encontrarían, pero estaban seguros que no desistirían en su objetivo principal. Albert se encontraba en uno de los pasillos laterales de la primera clase del barco. Su mirada estaba perdida en los azules del mar. Los recuerdos de su infancia y la última vez que vio a sus padres volvían a su mente. ¿A dónde vas, papá?, preguntaba el pequeño rubio a su padre que bajaba con el equipaje. Albert, hijo, ya te había dicho que saldría con tu madre de viaje. Lo miraba dulcemente. Yo quiero ir contigo, decía el niño con voz suplicante y los ojos cristalinos. En esta ocasión no puedo llevarte, pero te prometo que cuando regrese por ti no nos separaremos más. Además te traeré una sorpresa que te encantará. Le decía esto último susurrando en el oído del pequeño. ¿Qué sorpresa?, preguntó alegre y sin moderar el tono de su voz. Ya lo verás. No te puedo decir porque entonces no será una sorpresa, le decía guiñándole un ojo. En ese momento apareció una bella joven con un bebé en sus brazos. ¿Ya se van, papá?, preguntaba y se acercaba con cariño al hombre. Sí. Espero que cuides bien del pequeño Anthony y de mi Albert. Le besaba la frente a su hija. ¿Papá? La joven bajaba la voz y hablaba cautelosa y un poco triste. ¿Ya hablaste con mamá sobre la carta que te llegó? No. El hombre bajaba el rostro ante la mirada de su hija. Se sentía culpable por lo que ella sin querer había descubierto. Lo haré en cuanto lleguemos a Europa. Creo que debiste hacerlo antes de que ella decidiera acompañarte. No me parece justo lo que le estás haciendo. Yo no te juzgo, pero creo que ella debe saber. Por favor, hija, no ahora. Ya hemos hablado de esto. Sabes que las cosas entre tu madre y yo no están muy bien desde hace tiempo. Y si ahora le confieso eso, sería un golpe muy duro para los dos. Confío en que la bondad que existe en su corazón se apiadará de la bebé y aceptará traerla con nosotros. Después de todo, la pequeña no es culpable de mis errores. Será un golpe muy duro para ella. Pero yo sé que no fue tu culpa, papá. Seguramente esa mujer... Por favor, Paula, no juzgues a nadie. En este problema existimos dos. Ella fue tan culpable como yo. Y si tengo que pagar por mis errores, aceptaré lo que venga. Pero no pienso dejar a una hija mía abandonada. Sé que tú tienes un gran corazón y que la aceptarás sin hacer diferencia. Solo espero que tu madre también sepa perdonarme y... ¿De qué tanto hablan?, preguntó una bella dama que bajaba la escalera. No, de nada, respondió la joven algo nerviosa. Le decía a papá que me siento algo nerviosa por quedarme sola con los dos niños. Sabes que no me he sentido muy bien. Solo espero que la tía Elroy llegue pronto. No te preocupes, hija. Ella me prometió que estaría aquí hoy mismo, así que no tienes de qué preocuparte. En cualquier momento ella llegará. ¿Nos vamos, querido?, decía la dama volviéndose a ver a su esposo, que se había quedado callado. Después se inclinó para besar la frente del pequeño Albert, que había presenciado toda la plática de su hermana y su padre. Aún no comprendía mucho de lo que habían hablado ese día, pero todo aquello había quedado registrado en su memoria. ¿En qué piensas, William?, La voz de George a sus espaldas lo hacía volver de sus recuerdos. En nada.
respondió no muy convencido de sus propias palabras, pero sabía que a George no le engañaba. Cuando tienes esa cara de angustia, solo puedes haber estado pensando en dos cosas, en tus padres o en la señorita Candy. Me conoces demasiado, decía dejando escapar una leve sonrisa. Recordaba el último día que vi a mis padres. Se daba por vencido al saberse descubierto. Fue el mismo día en que descubriste que tenías otra hermana, ¿no? George estaba al tanto de la historia. Albert le había confesado todo cuando le pidió que comenzaran la investigación que lo llevarían a descubrir que Candy era su hermana. Así es, dijo y sin agregar más, se volvió de nuevo a mirar hacia el mar. George comprendió lo que estaba sintiendo su amigo en ese momento y decidió dejarlo a solas, así que se volvió al camarote para seguir revisando los documentos y las investigaciones que le había llevado un empleado de las oficinas justo antes de que subieran al barco. En otra parte del barco, Terry recordaba el momento en que conoció a aquella pecosa que le robó el corazón. Aquel recuerdo permanecía en su memoria como si no hubiera pasado el tiempo. «Pecosa, ¿dónde te has metido?», pensaba triste mientras su corazón se estrujaba ante la incertidumbre de no conocer su paradero. Una lágrima rodaba nuevamente en la mejilla del actor. Había pasado mucho tiempo desde que la había visto por última vez, pero aún así podía recordar a la perfección el aroma a rosas que se despedía de su cabello, el sonido de su risa y su voz, desde que recibió aquellas fotos en las que aparecía junto a Albert. A pesar del coraje y el rencor que había sentido, no había podido evitar el deseo de recortar una de las fotos y quedarse solo con la imagen de ella, en la que sonreía alegremente. Desde entonces la guardaba junto a su pecho y la llevaba siempre consigo. De esta manera, cada que deseara verla, solo tenía que sacarla de su escondite. El oscuro manto de la noche cayó en alta mar. Para Terry el tiempo había pasado sin notarlo. Fue hasta que su cuerpo reclamó por el alimento diario que se dio cuenta que había pasado casi todo el día sin probar bocado. No tenía ganas de convivir con la gente, así que se dirigió a la suite que Albert había rentado en el barco. Ya ahí pediría que le llevaran la cena. Cuando llegó a la habitación se percató de inmediato que Albert había hecho lo mismo, pues se topó en la entrada con un mesero que llevaba lo que sería la cena del joven rubio. Aprovechó para ordenar al mesero otro servicio. Entró seguido del mismo y esperó a que éste dejara el servicio en la mesa para cerrar la puerta. Una vez ahí se dirigió a la habitación que le correspondía dentro de la suite. Al parecer Albert y George se encontraban platicando en la pequeña terraza. No hizo mucho ruido. Quería pasar desapercibido, pero no lo logró. En ese momento se abrió la puerta de la terraza y los dos hombres aparecieron. «Vaya, así que por fin decidiste hacer acto de presencia». El rubio se dirigía a él con una sonrisa en los labios. «No me siento muy bien», fue la respuesta. «Así que a ti tampoco te sientan bien los viajes en barco». «No es para menos. Parece que sufrimos del mismo mal», le decía acercándose al joven castaño. «No, no lo creo». La seriedad en el rostro del actor no cambiaba. Seguía con la terrible costumbre de ocultar sus sentimientos, así que no hacía ninguna expresión que pudiera delatarlo. «Bien, será mejor que cenemos». Albert lo invitaba a la mesa donde los esperaba George. «Hemos ordenado la cena para 3». «Ah, no lo sabía. Ya he pedido otra orden», le contestaba aceptando la invitación y dirigiéndose a la mesa. «No te preocupes, que si tú, al igual que yo, olvidaste comer, acabaremos con esto y con lo que traigan después». Este comentario por fin arrancó una sonrisa en los labios del joven de melena oscura. Terminaron la cena y, como lo había previsto Albert, comieron las 2 órdenes. Después de unos momentos, se sentaron en la pequeña estancia. Como los dos habían dejado de beber alcohol, decidieron tomar café. George había ido a su habitación por los documentos que le habían llegado al puerto justo antes de partir y comenzó a mostrárselos a los 2 jóvenes. «¿Qué es esto?», preguntó Terry cuando recibió una copia de los documentos. «Es una relación de los posibles lugares a donde fueron enviados los heridos de guerra, una relación de hospitales y de casas de reposo,
y algunos almacenes o bodegas, donde se guardan las pertenencias de las personas, las que murieron y cuyos cuerpos tuvieron que ser sepultados en fosas comunes ya que nadie los reclamó. No creo que necesitemos esta, decidió el castaño dejando a un lado la hoja. Debemos estar preparados para todo, respondió Albert sin levantar la vista de sus propias copias. Recuerda que han pasado casi 5 años sin saber ni una sola palabra de ella, y no sabemos qué es lo que el destino nos tiene preparado. Terry levantó la vista y lo miró con sorpresa. «¿Estás insinuando que está muerta?» Se ponía de pie arrojando las hojas en la mesa de centro. «Solo dije que debemos estar preparados para cualquier cosa», respondía sin perder la calma. «Ella está viva. ¿Me escuchaste? Ella no pudo haberse dejado vencer por una estúpida guerra». El actor comenzaba a alterarse, un poco por las palabras de Albert y su aparente calma, pero más aún por sus propios temores. En su corazón algo le decía que ella estaba viva, pero también existía la incertidumbre de que si lo estaba, ¿por qué no se había comunicado o regresado como los demás sobrevivientes? Albert se puso de pie y se encaminó hacia su acompañante, que permanecía frente a él con la cabeza baja y mirando hacia el suelo. Lo tomó por los hombros suavemente y le habló lo más tranquilo que podía. «Yo sé que Candy es fuerte, pero debemos estar preparados para lo que pueda venir. Yo, al igual que tú, deseo con toda el alma que ella esté viva. Mi mayor deseo es poder decirle frente a frente que es mi hermana, que no fue abandonada a propósito, y que yo le daré el cariño que nuestros padres no pudieron». El joven dejó de hablar. El nudo en su garganta se lo impidió. Terry levantó la vista para encontrarse con un par de ojos de cielo cristalizados por las lágrimas que estaban a punto de salir. Pudo ver en ellos la misma desesperación y dolor que él sentía, esa agonía que había empezado apenas un par de días atrás, antes de que Albert llegara a su casa. Él estaba resignado a saberla perdida, pero viva, en los brazos de otro, pero feliz. Ahora la angustia de no saber siquiera con certeza si ella estaba en ese país, el hecho de no saber si la encontrarían o de siquiera tener la seguridad que estaba viva, lo estaba matando cada segundo que pasaba. Bajó la mirada y volvió a sentarse. Albert también volvió a su lugar y los dos volvieron a tomar las hojas que habían dejado. «Bueno», continuó George aclarándose la garganta. Él también le tenía mucho cariño a la pecosa y a los 2 jóvenes que lo acompañaban, así que por más que trataba no podía evitar que la situación también le afectara. Según esta relación que enviaron los investigadores, la mitad de estos sitios ya fue revisada. No ha sido fácil ya que la foto que ellos tienen es de hace casi 5 años y la señorita ya ha de haber cambiado mucho. Y basándose en sus características físicas, pues ha dificultado un poco la búsqueda, ya que debemos tomar en cuenta que mujeres rubias de ojos verdes y tez blanca son muy frecuentes en algunos lugares, y más si provienen de Estados Unidos y parte de Inglaterra. «Eso no es posible», Terry volvía a interrumpir. «Candy es única. No hay nadie más con ese brillo en los ojos y esa sonrisa. Además, su mirada llena de dulzura y su forma de ser tan cálida y sobre todo sus incomparables pecas». Al final de su defensa no pudo evitar una sonrisa de ensoñación al recordar el rostro de su amada y sobre todo sus pecas con las cuales le encantaba hacerla rabiar. Albert y George no pudieron evitar una sonrisa al ver la cara de enamorado que ponía Terry al describir el rostro de Candy y la vehemencia de sus palabras, pero tenían que hacerlo ver que no todos veían eso en la pequeña rebelde. «Terry». Albert lo hacía volver de su mundo perfecto. «Eso lo sabemos tú y yo, hasta George, pero comprende que no todas las personas están enamoradas de Candy o la quieren como nosotros», comentaba con un poco de ironía. «Además, me temo decepcionarte, pero la última vez que vi a Candy eran solo unas cuantas pecas las que quedaban en su naricilla respingada». «¿Qué?», preguntaba incrédulo. Y Josh no pudo evitar dejar escapar una risilla por la sorpresa de Terry. «Así es. No me digas que pensaste que sus pecas serían eternas. Es lógico que no lo hayas notado porque en la foto que llevas en el pecho».
Albert hablaba sin despegar la vista de sus hojas, fingiendo leerlas, pero miraba a Terry de reojo, divertido por la reacción del joven al verse descubierto. Ella está de perfil y de cuerpo entero, como en todas las demás. Pero si me permites. Se puso de pie y se dirigió a su portafolios. Sacó una foto de ahí y se la extendió a su amigo. Aquí se puede distinguir claramente que ya casi desaparecieron. Terry tomó la foto, no sin antes lanzar una mirada fulminante a George, que seguía sonriendo divertido ante sus reacciones y las palabras de Albert. Cuando volvió a posar la mirada en la foto, pudo descubrir que las palabras de su amigo eran ciertas. En esa foto se podría apreciar claramente cada rasgo del rostro de Candy, ya que la toma era de los hombros hacia arriba. Solo el rostro de Candy aparecía con esa sonrisa encantadora que lo había deslumbrado desde la primera vez que se la entregó a él, y sus verdes ojos brillaban con esa chispa que él tanto recordaba, pero había cambiado un poco. Ahora se veía más mujer, más madura. Ella había cambiado en poco tiempo. Y si eso había cambiado en un año, ¿cuánto más no cambiaría después de esos casi 5 años de no verla? Entonces, con un dejo de tristeza marcándole el rostro, comprendió que sería un poco más difícil encontrarla, pues tanto él como Albert y los demás no tenían ni idea de cómo era físicamente ahora. ¿Comprendes ahora a qué se refiere George?, le interrogó a Albert sin dejar de mirarlo, pero no obtuvo respuesta. El joven de un momento a otro había cambiado su rostro enamorado por otro lleno de tristeza. Como decía, continuó George, la mitad de estos lugares ya ha sido revisada. No sé cuánto más podrán avanzar en lo que llegamos nosotros, pero ya he enviado un telegrama para que nos entrevistemos con ellos apenas lleguemos al hotel. Ahí nos pondrán al tanto del avance y podremos dividirnos el resto de los lugares faltantes. Por cierto, también mandé un telegrama a Archie para ponerlo al tanto del otro asunto. Se dirigía a Albert y Terry se sorprendió ante el comentario. Está bien, George, respondió el rubio. Gracias por estar al pendiente. A mí se me pasó por completo que debía hacerlo. Creo que por hoy ha sido suficiente. Será mejor que nos retiremos a descansar y ya mañana continuaremos revisando lo demás. Los 3 hombres se retiraron a su respectiva habitación, cada uno con sus propios pensamientos y preocupaciones. Albert se tiró en su cama con la vista en el techo. Hacía varios tiempo que por más que trataba no podía conciliar el sueño. Era hasta muy entrada la madrugada que su cuerpo cansado lo obligaba a descansar y se quedaba dormido sin sentirlo. Esta noche no era diferente a las demás, así que sin poder dormir decidió salir una vez más a la terraza, cuidando de no hacer ruido para no despertar a los demás. Cruzó la pequeña estancia y salió. Se recargó en la barandilla de la terraza y una vez más su mirada se perdía, pero ahora mirando hacia el hermoso manto estrellado que cubría por completo el océano. Con un suspiro no pudo reprimir las palabras melancólicas que se escaparon de sus labios. ¿Dónde estás, pequeña? Así como es de rebelde, dudo mucho que quiera revelárnoslo. La voz de Terry lo sobresaltó un poco y lo hizo volverse para ver al joven de frente. Así que tampoco puedes dormir. El rubio preguntaba con una sonrisa un tanto melancólica y tomando asiento frente al joven actor. Esa pecosa pagará muy caro mis desvelos. Esta vez no pienso perdonarle esta mala broma. Le respondía con una sonrisa de medio lado. Es mejor que te vayas acostumbrando. Digo, si es que piensas en algo serio con ella, porque desde que la conozco no sale de una para comenzar otra aventura. Yo ya me he resignado a tener que seguirla por todos lados para poder cuidar de ella. El rubio magnate sonreía recordando todos los momentos vividos junto a su pequeña. Me lo imagino. Entonces no ha cambiado más que físicamente. Terry se sentía curioso por saber de su amada pecosa. Quería saber si aún seguía siendo aquella hermosa chica con un corazón de oro y un alma rebelde. Así es. Aún sigue siendo tan inquieta como siempre, solo que ahora hay un poco de tristeza en su mirada, y por un tiempo su sonrisa se perdió de su rostro, pero después de muchos esfuerzos logramos hacer que volviera a ser casi la misma de antes. Supongo entonces que todos me han de odiar. Terry bajaba la mirada con dolor. No seas tan arrogante, aunque debo admitir que la mayor parte fue tu culpa, pero los demás también hicimos lo nuestro.
Steer, Neil, Archie, incluso yo mismo. Sin querer lastimamos su corazón, y ahora solo pagamos las consecuencias de nuestros actos justamente. Albert también se ponía triste con sus propias palabras y al reconocer que todos habían orillado a Candy a actuar de la forma en que lo hizo. ¿A qué te refieres?, preguntó el actor. Bueno, pues para empezar, tú la cambiaste por otra. Se enfermó y estuvo en cama después de pasar toda la noche a la intemperie cuando viajaba de regreso a Chicago, y al llegar se encuentra con la sorpresa de que Steer se marchó a la guerra. Después yo recupero mi memoria y decido que es tiempo de separarnos, y una vez más se quedó sola. Después de eso viene la muerte de Steer, y luego los ligan, le inventan un compromiso para obligarla a casarse con Neil. Fue cuando yo le revelé quién era y así pudo salvarse de cumplir con ese compromiso. Al poco tiempo de eso, Archie decide confesarle que no puede comprometerse con Annie porque de quien está realmente enamorado es de ella. Y por último, yo me veo obligado a salir de viaje como cabeza de familia para ser reconocido y presentado en todos los negocios familiares, dejándola una vez más sola, ya que no me quiso acompañar. Pero antes de eso tuvimos una seria discusión porque ella quería enlistarse como enfermera voluntaria y yo no estaba de acuerdo. Ella me alegó que quería cortar su libertad y no tenía derecho, a lo que yo respondí que tenía todo el derecho por ser su padre adoptivo, y que si era necesario usaría mis influencias para que le prohibieran subir a cualquier tren o barco a lo largo de todo el continente. Como puedes ver, todos tuvimos nuestra parte y a grandes rasgos eso ha sido la vida de Candy desde que ustedes se separaron. Y si a eso agregamos la ayuda de tu prometida y la tuya propia, pues ya tenemos la respuesta para saber por qué esa pequeña nos hizo esta muy mala broma. Albert terminaba de hablar ante la mirada atónita de Terry, quien aún no alcanzaba a comprender todo lo que el rubio mencionó, pero no estaba dispuesto a quedarse con las dudas. Además, también deseaba hacer algunas aclaraciones, pues no le gustó cierto tono en la voz de Albert al referirse a él como un hombre comprometido. Desearía que me explicaras algunas cosas, pero antes quisiera aclararte algo. Terry parecía no muy conforme con algunos puntos que Albert mencionara. Primero, déjame decirte que al parecer tú tampoco lees muy bien los diarios. Si lo hicieras, sabrías que yo no tengo ninguna prometida. El compromiso que tuve con Susana Marlowe desapareció así como comenzó, por un accidente. Y si leíste la última carta que le envié a Candy, podrás darte cuenta que estaba demasiado dolido por haberme enterado del supuesto compromiso que ella tenía contigo y del matrimonio que tal vez ya se había realizado entre ustedes. En una parte tienes razón. Yo no leo la sección de espectáculos desde tu supuesta desaparición de los escenarios, así que te escucho. Dime cómo es que caíste en todo ese rollo del compromiso entre Candy y yo y de nuestro supuesto matrimonio. ¿Por qué no me buscaste o la buscaste a ella para aclarar todo? ¿Y por qué fuiste tan desdichado de escribirle esa carta? Albert también buscaba respuestas, pero Terry no estaba muy convencido de querer recordar los sucesos. Los dos se miraban frente a frente. Sus miradas comenzaban a llenarse de ira y sus corazones de recelo. Uno no podía perdonar el dolor vivido durante años pensando en una traición, y el otro no podía perdonar el sufrimiento de su pequeña hermana ante las palabras tan duras y lastimeras de aquellas cartas. Aún no sabían si podrían resistir al escuchar el uno a otro sus confesiones. Pero las revelaciones habían iniciado y ya no había marcha atrás. Sin embargo, un testigo mudo los cuidaba entre las sombras, dispuesto a intervenir de ser necesario. Continuará.